Muy buenas a todos. Ahora con esta clase asincrónica vamos a adelantar algo sobre los requisitos y principios de los componentes del sistema de contabilidad integrada. Vamos a ir complementando y sabemos muy bien que el sistema de contabilidad integrada compone los tres subsistemas, ¿no? Para que funcionen los tres subsistemas necesitamos algunos requisitos. Vamos con los requisitos. Primeramente, vamos a ver la parte de los clasificadores del sistema de contabilidad integrada, ¿no? Que el sistema de contabilidad integrada necesita algunos clasificadores para que intervengan los tres subsistemas. Dentro de esos tres subsistemas, como ya saben, presupuestos, contabilidad y tesorería, estamos los clasificadores presupuestarios, que son entre los que se tienen la institución de categorías programáticas, fuentes de financiamiento, organismos financiadores, por objeto de gastos, de rubros de recursos, entidad de transferencias, origen y destino de sectores y subsectores económicos de funciones geográficos y otros. Son los clasificadores que habíamos llevado dentro del subsistema de presupuestos, ¿no? Los cuales son de mucha utilidad para que funcione todo este sistema de contabilidad integrada. Después tenemos el plan único de cuentas, que está estructurado en activo, pasivo, patrimonio, recursos, gastos, cuentas de cierre, además los de orden, ¿no? Este plan único de cuentas es único en todo el territorio nacional, ya lo hemos visto. No hay otro plan de cuentas, a diferencia de las demás instituciones privadas que nos pueden explicando y este plan de cuentas es un instrumento que homologa y registra todas las transacciones en la contabilidad. Además, integra los clasificadores presupuestarios y de tesorería, ¿no? Estas cuentas autorizadas en un plan de cuentas utiliza las transacciones con imputación presupuestaria y sin imputación presupuestaria, que se registran en los formularios 21, 71 y 74. Y este plan de cuentas, como ya hemos indicado, es elaborado, emitido por el órgano rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Después tenemos unas tablas, ¿no?, de beneficiarios, meses de percepción, pago y catálogos de bienes y servicios, movimientos bancarios, su estructura programática, código de retenciones y documentos de respaldo. Posteriormente tenemos las matrices de conversión, los cuales permiten la conversión de ejecución presupuestaria de rubros, de recursos y partidas de gasto en asientos de partida doble. Son también estas tablas que relacionan y vinculan los clasificadores presupuestarios de recursos y gastos con las cuentas del plan de cuentas de la contabilidad y con el propósito de producir los asientos de partida doble. La relación de los objetos del gasto y con los recursos por rubros con las cuentas de contabilidad se filtran además por otras tablas, tales como banco, cuenta, categorías programáticas, todos aquellos, ¿no? Todo ese proceso se hace internamente mediante sistemas. Ahora vamos a ver los requisitos para que funcione nuestro sistema de contabilidad integrada. Estos requisitos, que son muy conocidos, todos los que manejan el sistema, empiezan por el registro universal, registro único. Vamos por el registro universal. Son todas las transacciones con efecto de presupuestos financieros y patrimonial deben registrarse en el sistema de contabilidad gubernamental integrado, en forma separada, combinada o integral.
Ya dijimos que tenemos un solo registro, ¿no? Registro único. O sea, cada transacción debe ser incorporada una sola vez en el sistema de contabilidad integrada, afectando según su naturaleza en los distintos subsistemas, evitando la duplicidad de registro. Habíamos indicado anteriormente que antes se hacían varios comprobantes, presupuestos, contabilidad y tesorería. Ahora es único, un solo número en diferentes momentos. Por eso hemos aprendido los momentos, ¿no?, de registro. Entonces, en esos momentos tenemos que realizar los registros. La conceptualización ampliada de los términos de recursos y gastos. Es considerada como recurso toda transacción que signifique la utilización de un medio de financiamiento, fuente de fondos y como gastos, y toda transacción que implique una aplicación financiera, el uso de fondos. Además, necesitamos un diseño de un sistema integrado de cuentas, los clasificadores presupuestarios de cuentas, patrimoniales, tesorería y económicos deben estar debidamente integrados. Estos instrumentos son denominados clasificadores del sistema integrado de información financiera. Y tenemos la selección de momentos de registro contable, que estos permiten una interaccionar los subsistemas de registro presupuestario, financiero y patrimonial. Mediante estos requisitos, el sistema sí puede funcionar, ¿no? Caso contrario, no podría funcionar un sistema de contabilidad integrada. Cristian, estás en la clase asincrónica. Todavía no hemos empezado la clase asincrónica. ¿Ya, Cristian, Alejandro? Los principios del sistema de contabilidad integrada vienen, ¿no? Tienen como su nombre lo indica. Vamos a ver, los principios de contabilidad integrada constituyen la base teórica sobre la cual se fundamentó el proceso contable, cuyo propósito es uniformar los distintos criterios de evaluación, contabilización, exposición, información y consolidación, cuando corresponda, de los hechos económicos financieros que se registran en la contabilidad del sector público. Esos son los principios del sistema de contabilidad. Ese es el concepto. No, ¿de dónde vienen? ¿Cómo provienen? Un principio de contabilidad es una verdad fundamental, una ley o doctrina principal que señala los objetivos de la contabilidad. Se sugiere en forma en que tales objetivos se alcanzan mediante los principios de contabilidad integrada. Y estos son una adaptación de los principios de contabilidad generalmente aceptados a las particularidades del sector público, ¿no? Entonces, estamos adaptándonos, ¿ya? Eso es. Debido a los objetivos y al medio que se desenvuelven las entidades del Estado, la aplicación e interpretación de los principios contables en el sector público deben considerarse lo siguiente. La misión primordial de las entidades gubernamentales de prestar servicios públicos sin fines de lucro, excepto las empresas públicas, y la naturaleza de la administración financiera, que se rige por disposiciones legales, las cuales utilizan elementos de administración y control que regulan el recurso y gastos públicos. Esa es la naturaleza con que fue implantada. Por favor, recuerden. Estos principios son una adaptación de los principios de la contabilidad generalmente aceptados. O sea, ¿quién elabora y quién hace todo este tipo de, quién hizo y realizó, modifica, nos da el órgano rector del sistema de contabilidad integrada? El órgano rector, como ustedes lo saben, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no?, con todas sus dependencias, los cuales cada año nos emiten si existen modificaciones. Vamos viendo algunos de los principios, ¿no? Empezamos por la equidad, ¿no?
Estos principios están registrados en las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, aprobado mediante la Resolución Suprema 222.957, que es en actual vigencia, ¿no? Para el cual nos dice que debemos tener unos principios, la equidad, que es un postulado básico o principio fundamental que debe orientar a la actividad relacionada con la contabilidad y elaboración de la información de cada ente, de tal manera que el registro, evaluación y exposición de las transacciones presupuestarias, patrimoniales y financieras se efectúen de manera imparcial. Equidad es imparcialidad. La legalidad. Los hechos económicos financieros de las entidades del sector público se registran en el proceso contable previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y pertinentes. ¿Cuál es la legalidad? Las disposiciones. Lo primero que utilizamos para primero la Constitución Política del Estado, nuestra Ley 1178 y nuestras disposiciones que nos autorizan cómo debemos funcionar. Todos los subsistemas, ¿no? Tenemos el sistema de presupuestos, sistema de tesorería, todos los sistemas, sistema de contabilidad integrada, todos los sistemas de la Ley 1178. Ese es de acuerdo a disposición legal. La Ley 1178. Reglamentado de acuerdo a las resoluciones supremas, otra disposición legal. Además, empezamos cada gestión con el presupuesto aprobado mediante la ley financiera. O sea, nos estamos acogiendo a una legalidad. No estamos siendo por, ¿no? De acuerdo a esa legalidad con el presupuesto que es aprobado a principios y a fines de año para el próximo año, estamos con todo lo legal para empezar todas nuestras actividades financieras. Viene la universidad y unidad. El sistema de contabilidad integrada debe registrarse todas las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema único, ¿no? Común, oportuno y confiable, afectando según la naturaleza de cada operación y sus componentes, en forma separada, combinada o integral, mediante un registro único. Universalidad y unidad. Único, unidad, es lo que nos dice los principios. Después venimos con lo devengado. El devengado es un reconocimiento de recursos y gastos para determinar el resultado económico de afecte su patrimonio correspondiente a un ejercicio que debe registrarse en el momento que sucede. Que sucede el hecho sustancial que determine su origen y queda perfeccionado desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables que se hayan evaluado de riesgos inherentes a tal operación, sin considerar si se han cobrado o pagado. Saben muy bien que el devengado es una obligación de cobro o una obligación de pago por el bien recibido o por el bien elaborado, ¿no? Cuando tenemos un bien de recursos, un devengado de recursos, se produce cuando se crea una relación jurídica entre la entidad y terceros. Nosotros prestamos un servicio, ¿no? Dice, no, que entrega servicios, en virtud con el cual se origina el derecho de cobro por parte de la entidad y una obligación de pago por parte de terceros hacia nosotros. En resumen, ¿no? Vamos a ir resumiendo. Y el devengado de gastos es cuando se genera la obligación en favor de terceros, ¿no? Tenemos que pagar a terceros por la recepción de bienes o servicios. Además, tenemos que tener la conformidad por nuestra entidad al vencimiento y una fecha de pago para realizar este servicio. O sea, resumiendo, devengado de recursos cuando nosotros prestamos servicios, devengado de gastos cuando nos prestan los servicios o bienes. Eso es. Ente.
Los estados financieros del sector público se refieren siempre a un ente público, ¿no? Este ente contable es una institución de la administración pública con personalidad jurídica propia, patrimonio independiente, responsable de administrar recursos y gastos asignados y diferenciados del presupuesto general de la nación. Responsable de cumplir objetivos y metas. ¿Quién debe producir? Estados contables. Esos los entes. Bienes económicos. La información contable se refiere a bienes materiales e inmateriales, derechos y obligaciones que poseen valor económico y por tanto son susceptibles de ser evaluados objetivamente en términos monetarios. Esos términos monetarios nosotros registramos en nuestros estados financieros, ¿no? Eso es lo que corresponde. Esos son los bienes económicos que nosotros tenemos. Una entidad en marcha. En la contabilidad generalmente aceptados son empresas en marcha, ¿no? Nosotros somos entidades. Tenemos las entidades públicas, o en el sector público, empresas, pero son pocas, ¿no? La mayoría son entidades en marcha. Las normas básicas, los principios de contabilidad integrada, del sistema de contabilidad integrada y sus estados financieros presumen la continuidad indefinida de las operaciones del ente, de acuerdo con su norma legal de creación, excepto que en la misma se estipule un plazo determinado para su funcionamiento, en cuyo caso se aplican técnicas contables para el reconocido valor. O sea, nosotros cuando nos dicen que es un ente que funciona, entonces tenemos que dar continuidad. A eso es una entidad en marcha. Un ejercicio, ¿no? Dentro del Estado boliviano, el ejercicio, ¿cuánto es? De cuándo empieza y cuándo termina. 1 de enero al 31 de diciembre. Es un ejercicio, ¿no? Constituye el periodo en que regularmente la entidad pública debe medir los resultados económicos de ejecución presupuestaria, situación financiera, de tesorería y de cumplimiento de las metas de su programación de operaciones. Los ejercicios deben ser de igual duración para permitir su comparación. El ejercicio contable comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, al final del cual se debe realizar el proceso de cierre, ¿no? Cuando normas legales aplicables a empresas públicas obligan a presentar estas declaraciones entre fechas diferentes, deben elaborarlos independientes de cumplir con el ejercicio fiscal. Eso es diferente, dice, no, si nos exigen, nos solicitan, debemos también elaborar, pero nuestro ejercicio fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Bueno, moneda de cuenta. En el territorio boliviano, la moneda de cuenta es el boliviano, ¿no? A eso se refiere este principio. Las transacciones que registran el sistema de contabilidad integrada de cada ente deben efectuarse en bolivianos, dice, que es la moneda corriente y de curso legal vigente en el país. La moneda de curso legal del país es la expresión común en la que se reflejan los estados financieros, unificando la presentación de todos sus componentes, permitiendo su agrupación y comparación de los hechos patrimoniales y de resultados. A eso se refiere nuestra moneda de cuenta. Uniformidad. El registro contable y los estados financieros resultantes deben ser elaborados mediante la aplicación de los mismos criterios de identificación, evaluación y exposición durante el ejercicio económico y en periodos sucesivos que se expongan las entidades del ente. No podemos variar, ¿no? Hemos empezado el 1 de enero al 31 de todas las fechas. Tienen que ser, o todos los años, lo mismo. Tenemos que comparar y ser uniformes. No podemos comparar toda una gestión con medio año, por decirles, ¿no? En principio, la uniformidad no debe conducir a mantener inalterables aquellos principios generales o normas que se aplican.
cuando las circunstancias aconsejen que sean modificados cualquier cambio de importancia o aplicación de los principios generales y normas con efecto en los estados contables, deben señalarse expresamente las notas a los estados financieros. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a hacer algún cambio, debemos señalar en nuestras explicaciones las notas de los estados financieros. Objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben registrarse inmediatamente, sea posible, medirlos objetivamente y expresar dichos cambios de manera en curso legal, con base en la documentación de respaldo. La objetividad, la prudencia. Ya les he explicado, ¿no? Que tenemos que tener mucha prudencia en todo. Hemos visto que no podemos registrar todo lo que debemos cobrar en las alcaldías, por ejemplo, patentes, impuestos automotores, de negocios. ¿Por qué? Tenemos que tener prudencia. Mucha de esa gente ya nunca más va a pagar y van a estar en nuestros registros como patentes por pagar. Estaremos inflando. ¿Ya? Prudencia en la medición o cuantificación de los hechos económicos financieros del ente. Se debe hacer un criterio preventivo a efecto de exponer la situación menos favorable dentro de las posibles para el mismo. Entonces, como nos estamos cobrando, no sabemos si nos van a pagar o no. Eso es la prudencia. Valoración al costo. Todos los objetos tienen un valor. A eso me sirve este principio, ¿no? Las transacciones se registran por su valor original de adquisición, construcción o producción. El valor del costo constituye el criterio principal y básico de evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros, en correspondencia por el concepto de la empresa en marcha. El valor del costo es la suma de dinero pactada y demás costos y gastos incidentes necesarios para poner los bienes en condiciones de utilización o enajenación. Eso es evaluación al costo, ¿no? Todo tiene un costo, eso lo sabemos, todo, absolutamente todo. Importancia relativa o significatividad. Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales básicos debe actuarse con sentido práctico. Aquellas transacciones que por su magnitud y naturaleza tengan o puedan tener un impacto sobre el patrimonio, los gastos y los recursos del ente deben ser expuestas de que los usuarios de los estados financieros dispongan de una clara interpretación sobre la incidencia inmediata o mediata de las mismas. Entonces tenemos que tener muy importantes los principios, ¿no? Para el registro. Exposición, ¿no? Todo lo que trabajamos durante todo un proceso, una gestión, nosotros tenemos que exponer. Además, saben muy bien que los estados financieros es una rendición de cuentas de la máxima autoridad ejecutiva. La exposición. Los estados financieros contables financieros deben contener toda la información básica y complementaria, la discriminación necesaria que expresen adecuadamente el estado económico financiero del ente, de manera tal que los usuarios puedan ser informados de la situación presupuestaria, patrimonial y financiera a que se refieren, para que en su caso tomar decisiones pertinentes. La información contable y financiera se relaciona con distintos órganos directivos de control, cuyos intereses son diversos por tal motivo. Es importante que expongan las diferentes estados en forma clara y consistente a los efectos de su correcta interpretación financiera y monetaria. ¿Ya? Entonces son los principios. Y ya vamos a estar viendo poco toda la contabilidad que hacemos es en base a estos principios. Si nos hemos dado cuenta, ¿no? No podemos apartarnos. Tenemos todas las respuestas. Si contabilizamos, no contabilizamos, cómo contabilizamos, nos llega en dólares, no nos llega en dólares. Entonces tenemos todos los datos y las normas
legales para hacer nuestra contabilización. Bueno, dejaremos y vamos a explicar más a fondo nuevamente los principios y las dudas que tuvieran tener en la clase sincrónica. Bueno, dejamos esto por el momento ahí. Gracias y hasta luego, momentáneamente.